Bienvenidos amigos, en el día de hoy estaremos realizando el cálculo de perímetro de la circunferencia. Dice lo siguiente: el perímetro se simboliza con la letra P mayúscula de una circunferencia de diámetro D. Se calcula con la siguiente fórmula, en la que pi es igual a 3.14. Es un valor aproximado. Entonces, perímetro sería igual a diámetro por pi, cuando se conoce el diámetro. Y si lo que se conoce es el radio solamente, entonces la fórmula sería perímetro 2 por pi por r o 2 por r por pi. Puede ser cualquiera de las opciones, porque son conmutativos la operación. Entonces, dicho eso, tenemos aquí la primera operación, que sería: calcula el perímetro de la circunferencia con el valor indicado en cada caso. Usa calculadora. Tenemos aquí diámetro es igual a 2.2 metros. Entonces, si ya conocemos el diámetro, utilizamos esta fórmula, que sería perímetro es igual a diámetro por pi. Vamos a anotar aquí, sería perímetro es igual a diámetro por pi. Reemplazamos los valores, diámetro sería 8.2 o 8,2 por pi, que sería 3.14. Este es el valor aproximado. Entonces, multiplicamos esto con la calculadora, sería 8.2 por 3.14. Nos da entonces 25.748. 25.748 o 48, como queramos, ¿no? Vamos a ponerle coma. 48 metros, porque se está hablando de metros. Y entonces el perímetro sería, vamos a anotar aquí, sería 25.748 metros. Bien, de esta forma se calcula, ¿no? Si ya sabemos el diámetro, utilizamos la fórmula perímetro diámetro por pi. La B dice lo siguiente: conocemos aquí el radio, no conocemos el diámetro. Si conocemos el radio, entonces utiliza esta fórmula, 2 por pi por r o 2 por r por pi, que es lo mismo. Vamos a anotar aquí, sería perímetro es igual a 2 por r por pi, o pi por r, como queramos, es conmutativo. Sería 2 por r, que sería radio, es igual a 5.25 por pi, que sería 3.14. Entonces calculamos esto, sería, vamos a mover esto por acá, sería entonces 2 por 5.25 por 3.14. ¿Cuánto nos da? 32.97. El perímetro entonces es igual a 32.97 centímetros. 32.97 centímetros. Anotamos acá. El perímetro es igual a 32.97 centímetros. Bien, de esta forma se calcula cuando se conoce el radio, ¿no? Se aplicó esta fórmula. 2 por r por pi o 2 pi por r, que es lo mismo. Cuando se conoce el diámetro se utiliza esta fórmula. Bien, seguimos realizando. Tenemos aquí la C, que aquí conocemos el diámetro, entonces utiliza esta fórmula. Sería perímetro es igual a diámetro por pi. Ahora reemplazamos los valores. El diámetro es igual a 15.5 por pi, que sería 3.14. Esto sería igual perímetro. Vamos a calcular. Sería, vamos a mover esto un poquito por acá.
sería 15.5 por 3.14. Nos da entonces 48,67 y es milímetros. 48,67 milímetros. Entonces anotamos aquí perímetro sería 48,67 milímetros. Vamos a verificar para ver. 48.67,67. Bien, de esta manera hemos calculado el perímetro de la circunferencia, conociendo su diámetro o radio. Tenemos aquí la número 2, que dice, calcula el valor indicado según el perímetro de cada circunferencia. Usa calculadora. Si se conoce el perímetro, el diámetro se calcula así. Diámetro, perímetro entre 3.14. Aquí solamente conocemos el perímetro. O sea, la fórmula es perímetro es igual a diámetro por pi, en caso cuando se conoce el diámetro, o perímetro igual 2 por pi por r o 2r por pi. Pero acá no podemos hacer eso, porque no conocemos ni el diámetro, no conocemos ni el radio, solamente tenemos el perímetro. Por lo tanto, se aplica esta fórmula que sería perímetro, pero diámetro. Ahora esto aquí sería diámetro, perímetro entre 3.14. Cuando conocemos el perímetro, entonces sería, reemplazamos los valores, sería perímetro 37.68 entre 3.14 o 3,14. Nos quedaría diámetro, porque lo que estamos averiguando es el diámetro, y ahora aquí va a ser el radio, ¿no? Va a ser el radio. Entonces sería 37.68, 37.68 entre 3.14. Nos da 12. Que sería entonces, el diámetro es 12 centímetros. 12 centímetros. Aquí anotamos diámetro 12 centímetros. Ahora tenemos que encontrar el radio. Entonces, bien, acá entonces tenemos que calcular el radio. Aquí habíamos despejado el diámetro, el pi que estaba multiplicando, pasó dividiendo al otro lado, es decir, estaba así. La fórmula es perímetro, diámetro por pi. Pero si quería encontrar el valor de diámetro, quedaba pi de este lado y el diámetro y el pi pasaba dividiendo. Aquí el perímetro entre pi. Por lo tanto, quedaba diámetro es igual a perímetro entre 3.14, que es el valor de pi, ¿no? Se despejaba así, entonces quedando la fórmula de esta manera, porque se despeja la d, que es el diámetro, el pi que está multiplicando pasa a dividir, queda diámetro solito, y por lo tanto el diámetro es igual a perímetro entre pi, que sería 3.14. De igual forma se hace aquí con el radio. Buscamos el radio, quedaría esto que está aquí, pasaría dividiendo de este lado, por lo tanto queda perímetro es igual a 2 por pi, es decir, el perímetro sería 21, 2 por pi sería 2 por 3.14, quedaría entonces 21.98, perdón, 21.98, que vamos a verificar acá, sería 2 por 3.14, es igual a 6.28. 6.28. Por lo tanto, la R o radio
sería, dividimos 21.98 entre 6.28. Quedaría entonces 3.5 metros. Quiere decir que el radio es igual a 3.5 metros. Anotamos aquí. 3.5 metros. Bien, las fórmulas son estas, ¿no? Pero si queremos encontrar, conociendo el perímetro, ya si se quiere encontrar el diámetro, hay que despejar. El pi pasó dividiendo, perímetro en 3.14. De igual forma acá, como estamos buscando este valor, pasaba dividiendo debajo del perímetro. Y luego reemplazamos los valores y nos da entonces el radio que andábamos buscando, que es igual a 3.5 metros. Bien, aquí tenemos la número 3. Dice, durante una investigación los oficiales a cargo deben cercar una zona circular con un radio de 50 metros. ¿Cuántos metros de cinta policial necesitarán para delimitar ese espacio? Entonces la operación sería, repetimos, durante una investigación los oficiales a cargo deben cercar una zona circular con un radio de 50 metros. Entonces radio de 50 metros. ¿Cuántos metros de cinta policial necesitará para delimitar ese espacio? Entonces tenemos que buscar el perímetro. Entonces anotamos aquí, vamos a buscar el perímetro, que la forma de perímetro sería 2 por pi por r o 2 por r por pi. Cuando se conoce el radio, ¿no? Sería entonces perímetro es igual 2 pi sería 3.14 por radio, que es igual a 50 metros. Entonces quedaría, multiplicamos por aquí, sería 2 por 3.14 por, vamos a corregir, sería 2 por 3.14 por 50. Nos da entonces 314. Quiere decir que el perímetro es igual a 314 metros. ¿Cuántos metros de cinta policial necesitarán para delimitar ese espacio? 314 metros. Entonces colocamos aquí la respuesta. Sería, necesitarán 314 metros de cinta policial. Bien, de esta forma hemos calculado el perímetro conociendo el radio, ¿no? Solamente había que multiplicar 2 por pi y el valor del radio. Bien, tenemos aquí entonces el problema número 4, que dice, Emilia tiene 32,97 metros de alambre para cercar un terreno con forma circular. Si ella desea usar todo el alambre, ¿cuál debe ser el radio del terreno? Repetimos. Emilia tiene 32,97 metros de alambre para cercar un terreno con forma circular. Si ella desea usar todo el alambre, ¿cuál debe ser el radio del terreno? Entonces tenemos que buscar el radio. Aquí ya tenemos la longitud. Entonces, si es así, para obtener la longitud, pero ya teníamos la longitud, lo que vamos a calcular es el radio y el diámetro. Cuando ya tenemos la longitud, lo que hay que dividir para encontrar el diámetro sería 32, o sea, la longitud entre el valor del pi, que sería 3.14. 3.14 para encontrar el diámetro sería 32.97 entre 3.14. Nos da un diámetro de 10
3.5, sería el diámetro, ¿no? Diámetro. Y luego realizamos la otra operación. El diámetro, para saber el valor del radio, se divide entre 2. Entre 2, porque el diámetro son 2 radios. Sería 10.5 entre 2. Sería 10.5 entre 2. Nos da entonces 5.25. 5.25 sería el radio. Entonces, la pregunta era, ¿cuál debe ser el radio del terreno? Porque ya tenemos la longitud, ¿no? O sea, en este caso el perímetro, ¿no? Un perímetro. Y cuando se conoce el perímetro, pues para buscar el diámetro se utiliza la fórmula perímetro entre 3.14. Esto es lo que teníamos acá. Y acá, pues, para encontrar el radio, porque el diámetro es igual a el valor entre 2. O sea, el diámetro se divide entre 2. Es decir, si yo quiero encontrar radio, sería diámetro entre 2, ¿no? Entonces voy a encontrarme el valor del radio acá. Y aplicamos pues estos pasos aquí. Y ya tenemos entonces que el radio es igual a 5.25 y el diámetro 10.5 y el perímetro o la longitud era 32.97. Y la pregunta es, ¿cuál debe ser el radio del terreno? ¿Cuál debe ser el radio del terreno? Entonces la respuesta sería el radio del terreno debe ser de, esto es lo que nos dio, 5.25 metros. Estamos hablando de metro aquí. El radio del terreno debe ser de 5.25 metros. Y entonces, ya calculado eso, tenemos otra operación acá. Dice, cada llanta de la bicicleta de Tomás tiene un diámetro de 55 centímetros. Vamos a anotar por aquí, diámetro es igual a 55 centímetros. Y si Tomás recorrió una distancia de 200 metros, hay que transformar este 200 metros a centímetros. Entonces, metro es mayor que centímetro, porque tenemos metro, luego tenemos la que le sigue es decímetro, y luego viene centímetro y milímetro. Entonces se va a transformar de mayor a menor 2 veces, ¿no? Entonces aquí sería 10 y 10. Se multiplica 10 por 10 es igual a 100, ¿no? 100, utilizando el escalón. Por lo tanto, se multiplica por 100. Quedaría entonces tacho esto, 1 por 2, 2, y quedaría, agregamos los 4 ceros, sería 1, 2, 3 y 4. Nos daría entonces 20.000. Quiere decir que 200 por 100 es igual a 20.000 centímetros, ¿no? 20.000 centímetros. Ya hemos transformado entonces 200 metros a centímetros. Y lo que hay que buscar ahora es el perímetro. El perímetro. Conociendo el diámetro, pues anoto la fórmula perímetro es igual a diámetro por pi. Entonces, reemplazo. Diámetro sería 55. Pi sería 3.14. Perímetro, entonces sería perímetro longitud, sería 55 por 3.14. Es igual a 172.7. 172. Vamos a verificar. Punto 7 centímetros. Bien, entonces tenemos
Ya tenemos el perímetro. Ya calculamos, entonces transformamos esto a centímetros. Y ahora lo que corresponde es cuántas veces, cuánta vuelta completa dio cada llanta. Entonces, ¿qué se hace? Se divide la distancia completa que dio, que es 200 por 100 es 20.000. Y esta es la vuelta de una llanta, sería 20.000 entre 172.7. Entonces nos quedaría, vamos a ver, 20.000 entre 172.7 nos da entonces 115.8. O podemos redondear 7 a 7 redondear 0, que sería 1, 115.81, ¿no? Quedaría 115.81. Entonces vamos a notar acá abajo, sería 115.81. Podemos ponerle centímetros. Entonces esa es la vuelta que se debería dar. Cada llanta dio respuesta. La respuesta sería cada llanta dio 115.81 vueltas completas, ¿no? Vueltas completas. Y de esta manera hemos calculado la distancia que recorrió Tomás de 200 metros y que tenía un diámetro de 55 centímetros la llanta de la bicicleta. Había que unificar los valores, por lo tanto transformamos la distancia a centímetros. Y de ahí pues calculamos el perímetro de cada llanta, o la longitud. Entonces el valor que nos dio acá, la de la distancia, lo dividimos entre estos para saber cuántas veces dio la vuelta completa cada llanta. Entonces 115.81 la vuelta. Bien, de esta manera hemos terminado, y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir y seguir. Hasta luego.